La primera unidad tiene relación con hablar de los caminos en general. Y esta presentación de hoy tiene como finalidad explicar un poco, en grandes rasgos, cuál es la función de una carretera, los distintos tipos que existen a modo de introducción y todos los otros elementos accesorios y actividades que se requieren para la construcción de un camino. ¿Ya? Bueno, vamos a explicar primero que la función de una carretera o un camino no es más que una vía de transporte que está destinada fundamentalmente para el tránsito de paso o también a dar acceso a la propiedad colindante o bien dar un servicio que sea una combinación de ambas posibilidades. Existen distintos tipos de vías, ¿ya? Que las vamos a nombrar aquí y explicar un poquito así como bien general para que después lo veamos en mayor detalle. Están las carreteras, ¿ya? Si nosotros la quisiéramos asociar a algo más conocido, vendría a ser como nuestra ruta 5, más o menos, digamos, ese tenor, que es una vía de características de alto diseño proyectado para acomodar importantes volúmenes de tránsito o pasos circulando a velocidades bastante elevadas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos principalmente como una carretera. La función de una carretera, bueno, básicamente tiene como finalidad permitir el tránsito ininterrumpido de elevados volúmenes de demanda de tránsito, donde pueden coexistir tanto vehículos rápidos y lentos. Se le llama vehículos lentos a los camiones en general. Bueno, los camiones de hoy en día ya no son tan lentos como eran antiguamente, ¿ya? Y los automóviles propiamente tal. Por lo tanto, para que se pueda cumplir esta función, se requiere que, consecuentemente a esto, siempre el pavimento tiene que ser de un tipo superior. Y cuando hablamos de un pavimento de tipo superior, vamos a explicar que serían dos tipos de pavimentos que se consideran como de alto estándar o nivel superior, que son los pavimentos de hormigón y los pavimentos asfálticos, ¿verdad? Esos dos son como los dos grandes estándares de caminos de nivel superior. Existe una serie de otros tipos de pavimentos que vamos a ver nosotros en esta asignatura. Pero si quisiéramos, don Germán, ¿tiene alguna pregunta? Parece que se le conectó el micrófono. Ya. Y eso es que después vamos a explicar y vamos a hacer una división entre pavimentos de hormigón y de asfalto, que denominamos normalmente por su comportamiento estructural en pavimentos rígidos y flexibles. En este tipo de carreteras se debe posibilitar velocidades de desplazamientos elevadas, ¿ya? Que puedan permitir eh, condiciones seguras en todo el trayecto, en todo el largo de la vía, ¿ya? Para que no se puedan producir accidentes. Por lo tanto, hay una serie de condiciones que deben cumplir estos estándares de caminos para poder manejar a alta velocidad. Recordar que acá en Chile tenemos la ruta 5, que es la carretera de más alta velocidad que tenemos, se permiten velocidades hasta 120 kilómetros por hora y creo que los camiones deben andar entre el 90 y 100, si no me equivoco, o 90 nomás, pero eso es lo que está permitido. Todas las otras carreteras o conexiones que sean intercomunales, la velocidad máxima son de 100 kilómetros por hora. Eh, bueno, y altos volúmenes de tránsito justifican inversiones altas. ¿Qué significa esto? Que como se requieren carreteras de alto estándar de seguridad para el desplazamiento masivo y altos volúmenes, obviamente esto justifica que la inversión sea bastante onerosa en relación a otro tipo de caminos o carreteras. Después está lo que nosotros conocemos probablemente como camino, que es una vía de características geométricas medias o mínimas. Doña Bernarda. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, usted. Bien. Existe
algún mínimo para andar en carretera o no? Tengo entendido que sí, no lo recuerdo este rato, pero creo que son 30 kilómetros por hora, parece. Tengo entendido, no estoy seguro, habría que ver un poquito ahí la reglamentación del tránsito. Ahora lo que normalmente se utiliza son velocidades máximas porque es uno de los parámetros de diseño que se utilizan para las carreteras, ¿ya? El resto tiene que ver un poco con evitar accidentes, parece. Pero lo vamos a ver más adelante o lo averiguaremos. Bueno, gracias. ¿Ya? Bueno, estaba explicando que los caminos son vías características geométricas medias a mínimas adecuadas para dar un servicio a volúmenes moderados y de bajo tránsito. Y ahí usted puede ver una imagen, es bastante común lo que nosotros conocemos como las rutas que unen, digamos, internamente, por nombrar alguna, la carretera austral, por ejemplo, o dentro de Chiloé, la carretera que une, que parte de la ruta 5, ¿ya? Que no son de doble vía ni tan alto estándar de nivel, tienen muchas curvas horizontales y verticales, ¿ya? Eh, Tiene distintos tipos de tratamientos superficiales, bueno, eso digamos tiene cierto estándar, pero no al nivel de lo que vimos de una carretera. Bueno, la función de un camino es muy similar a la función que tiene una carretera en general, permite dar acceso a la propiedad adyacente, eh, la velocidad de circulación, en este caso, a diferencia de la carretera, es una consideración secundaria, ah, y por lo tanto aquí tiene valores más bajos en cuanto a velocidades. Estos caminos rara vez tienen problemas de congestión, ¿ya? Pero es común que se produzca la evolución del tránsito en una vía construida inicialmente, ¿ya? Como un camino de una capa de grava o una carpeta de rodado granular, como le llamamos nosotros, o como camino de río que le llama normalmente la gente, ¿ya? Y después, eventualmente, dependiendo del incremento del tránsito, se puede justificar, por ejemplo, ir cambiando el estándar de la superficie de la rodadura que se va a pavimentar. Ahora, los volúmenes de tránsito pueden fluctuar entre muchos valores de cientos y miles de vehículos, pero eh, quizás los problemas de congestión que pudieran haber, digamos, pueden ser considerados para futuras eh, soluciones constructivas, como crear una tercera vía, como finalmente convertirse en una carretera, digamos, de doble vía. ¿Verdad? Pero eso ya es parte del uso de la carretera y la historia que tenga como camino. Eh, en relación a las grandes carreteras o las grandes vías que normalmente nosotros le asociamos a rutas concesionadas en Chile, ¿ya? Las carreteras las podemos subdividir en tres tipos de pistas: las autopistas, las autorutas y las primarias, ¿ya? Y las autopistas básicamente son carreteras que están diseñadas para cumplir con ciertos estándares bien definidos. Eh, Generalmente se emplazan en terrenos rurales, donde antes no existían obras viales importantes y se encuentran generalmente alejadas del sector urbano o suburbano y generalmente no están inmersas dentro de, de las ciudades. Ahora es importante explicar también que eh, eventualmente muchas de estas autopistas ingresan a la ciudad, y ahí ya entramos a la vialidad urbana que vamos a explicar también más adelante, ¿ya? Porque en general, explicar que en el contexto de un camino, una carretera, todo lo que esté dentro, concentrado dentro del radio urbano, la potestad corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al servio que nosotros conocemos. Y todo lo que esté fuera del radio urbano, la Ruta 5, lo que une Puerto Montt con Osorno, por no dar un ejemplo, Puerto Montt con Los Muermos, por dar otro ejemplo, la carretera austral, son de institución del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de Vialidad. Pero eventualmente el MOP puede ingresar con una ruta y ser de su institución y de su control dentro de un radio urbano, como es el caso nuestro, por ejemplo, del viaducto que une el hospital
la Caleta Pichipeyuco, un viaducto que pasa por Valle Volcanes en un puente, en un viaducto elevado, y eso es de distribución del Ministerio de Obras Públicas. Aclarar esto porque hay algunas excepciones, como el caso que yo le acabo de nombrar. Están destinadas básicamente las autopistas a servir prioritariamente al tránsito de paso de vehículos para traslado de distancias considerables. Por eso hablaba yo de- de lugares que se interconectan entre ciudades, ¿ya? Pero siempre es importante y siempre van a ver ustedes que se va a recalcar mucho que los estándares de seguridad y comodidad son bastante elevados, ¿ya? En una de las unidades que vamos a ver, vamos a ver cómo se proyecta un camino y cómo se diseña. Si bien es cierto, no es competencia nuestra, pero sí explicamos un poco para poder entender qué cosas se consideran a la hora de diseñar una carretera, un camino como proyecto, ¿ya? Donde hay varios factores que tienen que considerarse. Uno de esos es la seguridad y la comodidad del tránsito, ¿verdad? Bueno, las autopistas interurbanas son los ejes estructurales que están dentro de un plano regulador, por ejemplo en Santiago, ¿ya? Cuyo objetivo es tratar de mejorar significativamente el transporte urbano de la capital. Bueno, los que conocen Santiago han visto que de un tiempo a esta parte se han construido muchas autopistas que han ayudado un poco al sistema de transporte urbano y funcionan con el famoso TAC. Y en este caso están considerados así, digamos, de esta forma. Contarles también que en Puerto Montt había un proyecto que está medio dormido, que se llamaba la Ruta Metropolitana, que es un proyecto privado, pero con interés público, que fue declarado por el MOP de interés público, que consideraba una autopista de alto estándar que unía Puerto Varas con el aeropuerto El Tepual, pasando por, por todo el sector de Alerce, entrada a Presidente Baños por un túnel, se había pasado el, la rotonda de acceso a Puerto Montt y volvía a aparecer vía terrestre, una carretera paralela de alto estándar a nivel Ruta 5, ¿ya? Y que después seguía en forma paralela hasta llegar al aeropuerto. En este minuto está detenido ese proyecto porque aparentemente no tuvo, hicieron una serie de consultas ciudadanas y no tuvo el apoyo de la comunidad, ¿ya? Así que creo que es difícil que se pueda ejecutar, pero era bastante interesante desde el punto de vista de la construcción y de la ingeniería. Bueno, después ya dentro de los caminos tenemos una serie de caminos que también los subdividimos en varios tipos, que son los caminos colectores, locales, de desarrollo. Y aquí podemos ver un caminito asfaltado. No es un pavimento asfáltico, es un doble tratamiento, que es una cosa un poco más simple, de menor duración. Y aquí abajo, en el lado izquierdo, podemos ver ya un camino, la carpeta rodada granular, que es como el primer estándar que tiene un camino, ¿ya? Está compuesto por una capa de grava y arios debidamente colocados y compactados. Los caminos locales son caminos provinciales o comunales que se conectan entre varios caminos y están destinados a dar un servicio preferentemente para poder llegar a las propiedades adyacentes. En general tiene una sección transversal que considera doble pista, dos pistas, digamos, un eje central, y las velocidades referenciales del proyecto eh, van entre 50 y 40 kilómetros por hora, y en un terreno más difícil cerca de 30 kilómetros por hora. Ustedes comprenderán que nadie anda a 50 a 40 kilómetros por hora, pero así está normado. Y
y diseñadas de esa forma para darle un estándar de seguridad. ¿Qué factores se consideran a la hora del diseño de una vía? Aquí vamos a ver, así como bien general, como está en la introducción a los caminos, cuáles son los factores que se consideran cuando se diseña una vía. Y tiene varios factores que se van a considerar a la hora de diseñar un camino, una carretera, una pista. Primero tiene que ver con factores funcionales, el primer factor. Y tiene que ver básicamente con el servicio para el cual la vía debe ser diseñada. Primero hay que entender cuál es la función que debe cumplir la vía, si va a ser un camino colector, si va a ser una autopista, si va a ser una carretera, si va a ser un camino eh, primario, etcétera, etcétera. Otro aspecto que hay que considerar tiene que ver con el volumen y características del tránsito inicial y futuro, y aquí hay un aspecto importante que se tiene que considerar. Cada vez que se diseña un camino, existe la obligación de realizar o tener información sobre la cantidad de vehículos que circulan por la zona donde se quiere construir un camino o mejorar el estándar de un camino. Y aquí aparecen los censos que se denominan, ¿ya? Donde lo que se determina es qué tipo de vehículos circulan, eh, cuál es la finalidad del tránsito por esa zona, vehículos livianos, vehículos pesados, etcétera, etcétera. Y eso se hace todo un estudio y una proyección del crecimiento del sector para ver qué es lo que eventualmente podría ocurrir más adelante. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces ha ocurrido y suele ocurrir que se hacen censos y circula mucho vehículo menor, ¿no? Después se hace un camino de cierto estándar para la cantidad de vehículos menores y de repente surge alguna empresa o algún trabajo socioproductivo que incrementa enormemente el tránsito, como pasó en la isla de Chiloé, por ejemplo, en el tema salmonero, o como pasó en la octava y novena región con el tema forestal. Los caminos internos no estaban pensados para tránsito pesado, por lo tanto, los estándares de los caminos eran para tránsito más liviano. Y eso hizo o conllevó a que se tuvieran que ir cambiando los estándares de los caminos, y por eso es que uno encontraba de repente los caminos en muy mal estado, porque eh, la capacidad de soporte para los cuales fueron diseñados fueron para un tránsito inicial, no para un tránsito de la envergadura que tiene, ¿ya? Como estamos en Chile, muchas de esas cosas lamentablemente no son de rápida respuesta, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos ver mucho tránsito pesado en la isla de Chiloé, por ejemplo, y todavía hay muchos caminos en muy mal estado, en la misma Ruta 5. Se han ido haciendo reparaciones en forma, digamos, esporádica, a medida que hay recursos, pero por lo menos ya hay una buena noticia que se va a hacer una doble vía en su primera etapa, que va a unir desde la salida del puente hasta Chonchi, una tipo Ruta 5, y ahí está la discusión si es concesionado o no, y en eso está, ¿ya? Otro factor funcional que tiene que verse tiene que ver con la seguridad para el usuario. Cuando hablamos de seguridad, es importante que ustedes entiendan que cuando se diseña una carretera, se trata de diseñar la carretera para que tenga las menos posibilidades de que se pueda producir un accidente. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Ojalá la vía sea lo más recta posible. Se trata de evitar la mayor cantidad de curvas horizontales y curvas verticales, digamos. Eso significa hacer mucho trabajo de corte de camino, de relleno de camino, etcétera, etcétera. Y en algunos casos eso no se puede hacer y solamente lo único que se hace es, por ejemplo, pavimentar sobre un camino existente con todas las curvas y las vueltas que eso requiere. Y ocurre mucho en Chile, y más de algunos de ustedes le ha pasado. A veces la gente que vive en sectores ajenos al radio urbano, en el campo, tiene familia en el campo, uno antiguamente iba al campo y los caminos eran de ripio, muy peligrosos. Bueno, se hizo un cambio de estándar del camino, pero no se mejoró la geometría del camino, sino que lo único que hicieron fue mejorar el pavimento y pusieron pavimento asfáltico, un doble tratamiento simple. Y las carreteras quedaron más peligrosas. ¿Por qué razón? Porque
Uno cuando anda en un camino de ripio, como ustedes conocen, en una carpeta de rueda natural, uno toma ciertas precauciones, porque es un camino medio sinuoso, que los vehículos de repente tienden a salirse del camino. Bueno, cuando ya no tienen ese problema, la confianza del conductor es en acelerar también la velocidad. Entonces, muchas veces las carreteras no están diseñadas para andar a tan alta velocidad y en una curva horizontal, por ejemplo, un camino, vehículo, debido a la fuerza centrífuga, tiende a irse para afuera y ocurre una serie de accidentes y situaciones de ese tipo. Bueno, y el otro factor que se debe considerar, los factores funcionales tienen que ver cómo se relaciona con otras vías, ¿ya? La conectividad que tienen que ver con otras vías cercanas, ya sea autopistas, carreteras o caminos locales. Un segundo factor tiene que ver con un factor físico, ¿ya? Y aquí a lo que se refiere es que tiene que ver con algunas condiciones impuestas por la naturaleza y que pueden implicar restricciones en el diseño. Como por ejemplo, el primer punto tiene que ver con todo lo que es la parte topográfica, el relieve de donde uno quiere construir, la hidrología del sector, qué tal cantidad de agua podemos encontrar, sí, surcos de agua, ríos, agua subterránea, etcétera. Y la geología del sector, que tiene que ver con la composición de los materiales donde nosotros vamos a construir, qué características tiene el suelo. Y un segundo factor que tiene que ver con el clima de la zona. No es lo mismo construir camino en la región de los lagos que un camino en la región de Arica, por ejemplo, Iquique, Calama, condiciones climáticas bastante distintas a las nuestras. Existe un cuarto factor que es un factor de costo, ¿ya? Uno de los capítulos que vamos a ver nosotros, poder valorizar económicamente un camino, y esto se resuelve sencillamente con un estudio económico. Después tenemos un cuarto factor que tiene que ver con el factor humano y ambiental, ¿ya? Y aquí la verdad las cosas es que esto se refiere básicamente a algunas características de las comunidades donde se pretende servir y del medio ambiente en que se inserta esta construcción de este camino. ¿Qué factores se consideran? La idiosincrasia de usuarios y peatones, por ejemplo. ¿A qué se refiere esto? Puede ser que se construyan comunidades de ciertas características socioeconómicas, comunidades indígenas, sectores socioproductivos especiales, por ejemplo. Hay que ver en qué parte está enfocado el camino, porque puede estar metido dentro de un parque nacional, dentro de una zona protegida por la naturaleza, por dar ejemplos. Hay que considerar las actividades que se producen en la zona, como le explicaba yo recién, de las características de los caminos, que inicialmente la isla de Chiloé tenía considerado para tránsito mediano, y de la noche a la mañana apareció el boom del salmón y convirtió en la carretera que era para vehículos livianos para el tránsito de vehículos pesados. Lo mismo pasó con el boom del área forestal, la novena y la octava. Y bueno, finalmente tiene aspectos ambientales que es algo que hasta unos 10 años atrás nadie lo consideraba, ahora tiene un fuerte componente que tiene que ver con la protección medioambiental, ¿ya? Por lo tanto, no deja de ser menor el tema medioambiental, que hay que tener algunas consideraciones, tanto en el diseño, en el proceso constructivo y finalmente en su puesta en marcha. Bueno, como es lógico, y como dice la presentación, los diversos factores antes mencionados recién se relacionan entre sí y adquieren mayor relevancia según la función que tenga la vía y las características del entorno, ¿ya? Algo que es relevante de considerar. Explicar un poquito qué se entiende por las partes o plataformas de un camino. Vamos a decir que la plataforma corresponde a la superficie visible de una vía y que está formada principalmente por una calzada, por berma, por un SAP, que es una
vamos a explicar bien a qué se refiere más adelante, y por la mediana, ¿ya? Y la verdad las cosas es que los proyectistas tienen algunas consideraciones para definir, por ejemplo, el ancho de la plataforma, que básicamente tiene que ver con algunos parámetros mínimos que se tienen que considerar y que están establecidos en alguna norma o el manual de carreteras, por ejemplo, tiene algunos parámetros mínimos de consideración. Eh, Algunos elementos auxiliares de la plataforma, todo lo que tenga que ver con barreras de seguridad, soleras de contención, ¿ya? Son elementos que participan en distintos tipos de vías, no en todas, pero eventualmente en algunas. Todo lo que tenga que ver con la iluminación, todo lo que tenga que ver con la señalética reglamentaria, no olvidar a los que somos choferes, manejamos de alguna forma, grabarse siempre que una señalética de color roja es una señalética restrictiva, ¿ya? La señaleta de color amarilla normalmente o color naranja es más informativa, ¿ya? Así que color algo dice. Aquí tenemos también señalética que tiene que ver con demarcación vial, por ejemplo, o señalética de alguna señalética informativa. Hay una que es muy común que nosotros encontramos en algunas partes donde nos avisan que pueden haber derrumbes, por ejemplo. En la plataforma del camino tenemos la calzada. La calzada para nosotros es una banda material y geométricamente definida, de tal modo que la superficie puede soportar un cierto tránsito vehicular, diseñado y calculado para eso, y permitir desplazamientos cómodos y seguros, y está formada normalmente por dos o más pistas, ¿verdad? Una pista viene a ser como cada una de las divisiones de una calzada, que pueden acomodar una fila de vehículos transitando en un sentido. Aquí hay una figurita donde tenemos una calle, un camino que tiene dos calzadas con una línea entrecortada entre medio y esa es una pista donde va el vehículo y la otra pista que normalmente en sentido contrario. Después vamos a ver que igual existen pistas, caminos que tienen una sola pista que son unidireccionales, estos son bidireccionales, lo vamos a ver más en detalle cuando entremos en la definición de cada uno de ellos. Después están las bermas, que pueden ser construidas con pavimentos de hormigón, y en la figura son lo que ustedes lo ven ahí con color amarillo, ¿ya? Pueden hacerse de hormigón, con capas asfálticas, se pueden hacer con tratamientos superficiales, o simplemente una programación de una capa de grava no pavimentada, ¿ya? ¿Para qué sirven las bermas? Tienen varias funciones, pero básicamente proteger al pavimento y a sus capas inferiores de la erosión y la inestabilidad del camino, permiten algunas detenciones ocasionales, aseguran una luz libre lateral que actúa psicológicamente al conductor. Esto es bastante importante porque cuando uno va manejando, eh, cuando uno ve berma en los costados, da una sensación de más espacio, ¿ya? En cambio, cuando uno no ve una berma, como que uno va metido en un canal así, y si tú te llegas a salir del camino te vas a encontrar con algún problema. En cambio, si tú vas y ves que tienes berma, te puedes salir del camino sin ningún problema, porque muchas veces la berma incluso es del mismo material que está construido el camino, ¿ya? Bueno, y también sirve para algunas maniobras de emergencia, y con eso aumentamos la seguridad también. Y el SAP, que no es más que los sobreanchos de la plataforma, a eso se refiere SAP, ¿ya? Eh, Muchas veces la gente lo confunde con una berma, pero son bastante similares, pero permiten, por ejemplo, confinar una estructura en las bermas. Uno puede colocar ahí barreras de contención, puede colocar elementos como señalética, por ejemplo. Y después tenemos la mediana. La mediana se va a entender como la mediana en un concepto de un camino, una carretera, al espacio libre que quedan entre dos bordes interiores de dos calzadas unidireccionales, ¿ya? En esta figura podría ser esto que está aquí entre barrera y barrera, esta es la mediana, ¿ya?
Se considera principalmente por razones de seguridad y así permiten que uno se pase a otra pista produciendo algún tipo de accidente en el sentido contrario. Y aquí tenemos un perfil de una vía expresa. Esto está dentro de una vialidad urbana, dentro de la ciudad, donde tenemos aquí dos pistas principales, ¿ya? En el centro. Y aquí aparecen unas medidas que son las medidas mínimas establecidas, ¿ya? Para una vía expresa, ¿ya? Y si ustedes después miran con detalle, esto lo vamos a ver nosotros más adelante cuando veamos la vialidad urbana con más detalle, pero todo esto está normado en que parte desde la línea de edificación, por ejemplo, ¿ya? Ah, tiene la línea oficial, después aparecen las vermas, las aceras, las veredas, etcétera, etcétera, y ahí vamos a ir explicando su comportamiento y cuáles son las funciones de algunos de esas situaciones. Es un perfil tipo de una vía expresa dentro de la ciudad. Aquí tenemos otro perfil, ¿ya? Ya una vía troncal, también vamos a explicar qué son las vías troncales. Ahora tenemos dos pistas principales, tenemos un bandejón central y aquí tenemos como unas calles de servicio. Aquí están las casitas, está la línea de edificación, la línea oficial, está la verma, la vereda, áreas verdes, etcétera. Ahí está. Se lo pueden ver con calma esto y van a ver están identificadas cada una de las. En la clase de hoy solamente la estamos presentando, más adelante la vamos a ver con detalle, en la unidad correspondiente a la vialidad urbana. Acá hay otro tipo de una vía colectora que en realidad tiene las mismas, que son perfiles que son con las medidas mínimas establecidas por la normativa vigente en Chile. Y aquí hay como un detalle bien simple de explicar que un pavimento tiene un eje, después tiene dos pistas en ambos lados, cuando son bidimensionales, y tiene verma en ambos lados. Y bajo el pavimento tenemos una superestructura que está compuesta por una base granular, una subbase granular y la infraestructura que corresponde a lo que nosotros conocemos como subrasante o el terreno natural. De esto es la primera unidad que vamos a ver nosotros. Vamos a explicar cómo los componentes de un camino desde cero hacia arriba para terminar después en los distintos tipos de pavimento. Las partes de una vía, ya lo estamos, en la figura lo mostramos, la superestructura corresponde al pavimento propiamente tal, con todas sus capas estructurales, ¿ya? Base, subbase, eventualmente se puede obviar de la subbase, dependiendo del tipo de pavimento, se lo vamos a explicar igual con mayor detalle en las otras, eh, cuando entremos a las unidades propiamente tal. La infraestructura, ya lo expliqué, corresponde a la obra básica del camino, movimiento de tierra, el terreno natural, relleno, terraplenes, etcétera, etcétera, mucha topografía, muchas características de mecánica de suelo, geología, etcétera, etcétera, refuerzos que van a tener que ir reforzando a medida que vayamos eh, estudiando el camino. Bueno, jóvenes, esta es la pequeña introducción que yo le quería hacer con respecto a las carreteras y los caminos. Vimos conceptos muy generales que corresponden a la unidad 1 como introducción a la asignatura y a partir de la próxima semana ya nos metemos en concreto en cada uno de los detalles para que ustedes puedan ir obteniendo su resultado de aprendizaje de acuerdo al programa establecido. Dejo abierto ahora para que puedan hacer las consultas que estimen necesarias, si es que las tienen o comentarios al respecto.
Bueno, joven, entonces, si al parecer no hay más consulta, voy a detener la grabación y voy a cerrar la presentación después de